Dios tiene un mensaje para nosotros. Nos vamos a dirigir al libro de Romanos. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a un libro que para todos nosotros como cristianos es la constitución del cristiano. ¿Sabía usted eso? No, los Romanos es la constitución del cristiano. Cristiano que no sepa Romanos es como un boliviano que no sepa su constitución, ¿no? Así es Romanos. Capítulo 8, versículo 32 y hasta el 34. Yo leeré el 32, tú el 33 y así sucesivamente. Amén. Ponte en pie, por favor, para leer con reverencia una vez más delante de Dios su palabra. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34 así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ustedes, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Todos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Agarra tu Biblia y di conmigo esta palabra. Este libro es tu voz, que enseña e instruye mi vida, que alumbra mi camino como una lámpara, que sana mis heridas como medicina y restaura las grietas de mi casa. Hoy recibiré y guardaré tu palabra, las memorizaré y escribiré en la puerta de mi casa, las enseñaré a mi familia e hijos en todo momento, porque el tono de tu voz, Dios, es. ¿Cuántos dicen amén? Toma tu lugar ahí donde estás. Gracias, Señor. Estamos todavía, Dios nos está dando más y más herramientas, nos está dando más palabra para poder seguir acercándonos y aprender a acercarnos a Dios y tener una relación íntima. Yo no sé cómo te ha ido esta semana. La anterior semana Dios nos había dicho que la intimidad nace ¿dónde? En la familia, en la casa, en el oikos, por el griego, ¿verdad? O sea, nace, dice, la intimidad en la casa. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Has orado en casa? Con tu familia, claro, ¿no? Con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, ¿no? Y si capaz esta semana costó, no, pastor, capaz me han dicho que no tienen tiempo, ¿no? No, lanza un decreto entonces, ¿no? Un decreto tal día para orar, ¿no? Los papás al menos, ¿no? Pueden hacer eso, los hijos no. Entonces no te canses, pero no te canses. Seguí manteniendo ese tiempo de intimidad. Seguí obviamente luchando para que los tuyos puedan estar unidos en oración, puedan estar unidos en intimidad y sobre todo teniendo devocionales en la casa, que es tan importante. Amén. Dile de tu lado, no te vas a cansar, dile hermana, dile hermano, no te vas a desanimar, dile vamos a luchar para que nuestro hogar o para que tu hogar tenga intimidad en familia. Entonces aquí esta palabra, el Señor nos quiere enseñar algo. Dice el versículo 34, Cristo es el que murió, más aún dice el que también resucitó, y el que además dice está ¿dónde? A la diestra de Dios. Pero ¿qué está haciendo a la diestra de Dios? Él está, dice, intercediendo. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Jesús, por eso? Por eso hoy te voy a hablar de esto, de la intercesión. Amén, di conmigo, intercesión. Di al de tu lado, la intercesión. Hoy vamos a hablar acerca de esto, porque también la intimidad tiene que ver con la intercesión, ¿no? Orar es una cosa, pero interceder es otra. Gracias a Dios, esta casa está parada por dos pilares fundamentales durante todos estos años que estamos en Cristo Jesús. Uno de ellos es la
oración como tal, pero hay algo que también hacemos en la casa que es muy importante, es la intercesión. Creo que iglesia que no intercede y no ora, congregación que no interceda y ore, no hay oxígeno en ese lugar. La oración, hola amita, ¿cómo estás? La oración es el oxígeno para el cuerpo espiritual. La intercesión es el oxígeno para el cuerpo espiritual. Es por eso que aquella persona que no intercede, no ora, es como si estuviera apenas respirando, como aquellos años que estábamos viendo todos con oxígeno andando con sus tubos, ¿no? Así, de la misma manera es la iglesia que no intercede y no ora, está padeciendo de oxígeno en ese lugar. Por eso muchas veces se mueren espiritualmente. Entonces, ¿pero qué es la intercesión? ¿No? ¿Saben? La intercesión bíblicamente es la acción de intervenir. De ahí viene la palabra intercesión. Es de intervenir o mediar entre dos partes que tienen discrepancias. ¿No? Es mediar o intervenir entre dos partes que tienen discrepancias. ¿No? Y en el ámbito de orar, intercesión es orar a Dios a favor de otra persona. ¿No? La intercesión es orar a Dios a favor de otra persona. En el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea palal o chalaj, que significa orar por. Para los que tienen el buen hábito de apuntar, palal, así como se oye, con L al final, chalaj con H al final, porque la H se lee como J en el hebreo, ¿no? Chalaj, que significa orar por. Y en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega, ¿no? Entungcano, con cada kilo, que significa también interceder. Vamos a ver un versículo, por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos una cantidad de ejemplos y hombres intercesores, y principalmente los profetas, que cumplieron una labor tan fundamental. Dice el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, vemos cómo Dios también ponía en el corazón de algunos hombres hacer esto, pero por el pueblo. Capítulo 7, versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. O sea, vemos como un profeta empezó a interceder, dice, a interceder por el pueblo. Empezó a interceder, dice, a Dios por ellos. La labor de un profeta en el Antiguo Testamento era eso, ser ese intermediario, porque el pueblo no podía hablar con Dios porque tampoco tenía ese permiso. Es por eso que los profetas fueron levantados para poder interceder. Hubo un hombre también llamado Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿No? Abraham obviamente era un intercesor. Él intercedió en su momento por Sodoma, para que Sodoma no sea destruida. No, él intercedió por Sodoma porque tenía a un familiar ahí que se llamaba Lot. Dice Génesis 18. Vamos a ver también este ejemplo. El libro de Génesis 18, versículo 25. Génesis 18, versículo 25 dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, como tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le dice, ¿no? O sea,
Aquí es bueno interceder, pero aquello en el Antiguo Testamento nos enseña un principio a la hora de interceder por alguien. Por ejemplo, acá Abraham estaba intercediendo por su familia, que no es malo, ¿no? Pero también de alguna manera estaba intercediendo porque todo el pueblo no sea destruido, un pueblo lleno de pecado y principalmente pecados sexuales. Pero aquí, cuando intercede Abraham, acude al carácter de Dios. Y esto es muy bueno a la hora de interceder. Necesitamos acudir al carácter de Dios para interceder. ¿Y cuál es el carácter de Dios que aquí menciona Abraham? Le dice que Él es un juez justo. Por eso le decía a Dios: ¿acaso tú eres tan justo? ¿Vas a hacer morir al justo con los impíos? Le dice, ¿no? Eso es bueno, agarrar obviamente en todo lo que nosotros podamos interceder. Quizás tú quieres interceder por tu familia, quieres interceder por una situación de repente, problemas, por algunos amigos, por algunos hermanos, por alguna situación. Recuerda, cuando quieras interceder por Dios, tienes que conocer su carácter, ¿no? Y mencionar el carácter de Dios. Y entre ellos tenemos la justicia. Dios es justo, Dios es benevolente, Dios es amor. ¿Qué más es Dios en su carácter? ¿No? Misericordioso, paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acudamos siempre en el carácter de Dios para poder interceder por alguien. Dios, tú eres paciente. Dios, tú eres misericordioso. Te ruego y te pido por ella, por él, por ellos. Mueve tu mano a favor. Entonces, qué importante que Abraham acudía al carácter de Dios. Hubo otro hombre también en el Antiguo Testamento llamado Moisés, ¿no? También Moisés era un intercesor, ¿no? Pero en este entonces hubo una ocasión donde el pueblo le ha pedido a Moisés que interceda a Dios. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo tenía miedo. Dice así el libro de Éxodo 20. Vámonos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Versículo 19. Mira lo que el pueblo pensaba y decía. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Se da cuenta lo que pensaba el pueblo? El pueblo creía que si hablaba con Dios, ellos iban a morir. Y evidentemente era así, porque el pueblo no estaba apto para poder hablar con Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, ahí estaba el intercesor, ¿no? El que intervenía. Por favor, Moisés. Entonces, y Moisés muchas veces se ha acercado al pueblo para escuchar sus quejas, sus peticiones, para escoger incluso qué cosa poder hablarle a Dios, porque no todo lo que el pueblo les decía era lo correcto para llevarlo a Dios. Por eso cuando alguien te diga: hermano, intercede por mí o ora por mí, y la pregunta es clara: ¿cuál es el motivo de la intercesión? ¿No? Y te dirá esto, aquello, lo otro, ¿no? Y todas de ellas hay que mirar lo correcto y decir: por esto sí se puede interceder, pero capaz por esto no. ¿Por qué? Porque capaz va en contra de la palabra de Dios. Imagínense este pueblo: por favor, Moisés, intercede por nosotros, porque es que estamos acostumbrados pues a dioses físicos para tocar, ¿no? Intercede para que nos deje al menos un mes adorar a un becerro, ¿no? ¿Se imagina esa petición de intercesión? No, pero así hay muchos cristianos que a veces no saben por qué piden intercesión. Y piden intercesión de cosas que van alejadísimas de la palabra de Dios. Vivimos un tiempo bastante particular, los cristianos, que obviamente lo que piden, ¿no?
Entonces, ¿por qué este pueblo pedía interceder? Porque tenía temor, habían mostrado mucha señal de parte de Dios, ¿no? Incluso hubo una ocasión, ¿no?, que el pueblo, recuerden el becerro de oro que se hicieron, ¿no?, y ahí es donde pidieron otra intercesión. Pero miren, más adelante dice el capítulo 32, y aquí fue el colmo de los colmos, ¿quién diría? Alguien. Éxodo 32, versículo 30 para adelante, este pueblo cae, esto no fue concedido por Dios, hacen el becerro, ¿no?, y entonces sucede esto. Versículo 30, capítulo 32, versículo 30 al 33, dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hasta ahí. La intercesión muchas veces tiene un límite. En este entonces era buena la intención de Moisés, porque este pueblo, por adorar a otros dioses, merecían morir, merecía la muerte. Porque una de las cosas que Dios aborrece, no solo abomina, sino aborrece, es la idolatría. Mi hermano, mi hermana, ten presente esto: Dios aborrece la idolatría. Dios no acepta, no tolera, no es admisible la idolatría delante de Dios. Y tú vas a decir: uy, me salvé, ¿no? Porque es que yo no soy idólatra, ¿no? Hoy podemos decir eso, capaz no, yo no tengo una estatua en casa, no tengo de repente, no sé, un objeto, o etcétera, ¿no? Pero sabes, la idolatría no solamente tiene que ver con tener objetos en casa, con tener imágenes en casa. La idolatría es todo aquello que se pone en el primer lugar de nuestros corazones. Puede ser tangible o intangible. Y uno de ellos claramente hablaba, es el amor al dinero. Hay mucha gente que puede tener idolatría, y ese puede ser el dinero. Pablo le ponía atención a eso y le indicaba a la iglesia, le decía: tengan cuidado que por amor al dinero, decía, muchos se han extraviado. Dice, miren, se habían perdido, estaban en la fe, pero se habían extraviado. Sus prioridades habían sido otras. Y que por amor al dinero se han extraviado de la fe, dice. El dinero no es malo, mi hermano, mi hermana. La riqueza no es mala, pero sí el amor a la riqueza, el desear tener más, dice que es pecado. A su nombre. Entonces, la idolatría puede ser, e incluso puede ser algún familiar. ¿Cómo, pastor? Sí. Puede ser algún familiar. Me acuerdo, esta semana habíamos hablado, no me acuerdo si en el culto general o en el ayuno, habíamos hablado de un papá llamado Elí. ¿No? ¿Perdón? En el ayuno, ok, gracias mi hermana. En el ayuno, que este papá, dice la Biblia, que había amado más a sus dos hijos rebeldes que a Dios. Y evidentemente ha habido una consecuencia muy dura para Elí y mucho más para sus hijos, ¿no? Entonces Jesús, recuerda lo que decía: aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero además dijo Jesucristo: si amas más a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en resumen,
a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Yo sé que si alguien gentil leyera eso, diría, uy, ¿qué tipo de Dios siguen ustedes? ¿A un Dios que divide a la familia? Diría, ¿no? No, querido amigo, capaz alguien nos ve, nos oye y dice, no es de que hay un Dios que divide a la familia. Lo que pasa es de que aquí Dios enseña a amarnos como familia, y eso que hablamos la anterior semana, qué maravilloso es amarnos como familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es maravilloso. Mejor Dios une a la familia. Pero le pongo un ejemplo. Muchas veces hay madres, padres, que dicen lo siguiente: pastor, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que, pastor, mis hijos. Hermano, ¿por qué usted capaz no vino? Es que mi hija. Es que usted, ¿por qué no sirve al Señor? Ya debería ser, no, es que mis hijos. ¿No? Siempre mis hijos, mis hijos, mis hijos. Poniendo como la excusa principal para no servir y obedecer a Dios, o no hacer caso al llamado, los hijos. Y eso se llama un amor de padres a hijos, pero un amor caído se llama ese. Un amor terrenal. Imagínate tú decirle a Dios en el trono, en el gran juicio, decir, te di muchos dones, te di muchos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Es que el Señor estaba cuidando a mis hijos. ¿Verdad? No va a ser una justificación eso delante del trono de Dios. Y a veces cuando se toca a los hijos, los padres saltan con garras y dientes. Aunque esté mal, igual, con garras y dientes para defender a los hijos. Ese es un amor caído. Tengan cuidado. Salmos dice que los hijos son como las saetas, ¿verdad? Sacamos y los padres agarran y los tiran. ¿Y dónde tiene que ir? Al blanco. ¿Qué es el blanco? Instrucción en el camino de Dios, no solo una carrera, instrucción en sus propósitos, en su llamado, y después se va a ir, así como la flecha se ha ido. Había una frase que dice, ¿no? Los hijos son prestados, dice, ¿no? Mis hermanos, los únicos que van a quedar juntos siempre son los matrimonios. Los hijos, chao, chao, no van a ser eternos, se van a ir. Y los únicos que nos vamos a ver son yo y mi esposa, listo, esos cangrejos que se vayan. Los amamos ya, pero ya está, ya hemos cumplido. Como muchos papás dicen, no, tú ya tienes tu carrera y todo, ya sabrás qué hacer. Eso no es que, ay, cómo no le ama y eso, no, le estás enseñando, ¿no? A que madure en la vida y a que pueda llevar un mañana y un futuro correcto también. Bueno, no me quiero desviar, pero aquí es que también se puede tener idolatría a los hijos. Y por supuesto que también se puede tener idolatría a los padres, a la esposa o al esposo. Entonces, recuerden, algo inmaterial o material es idolatría. Entonces, Moisés, ¿qué le pidió acá a Dios? Miren el amor tan grande de Moisés para con el pueblo. Dios, te pido, sálvalos, perdónalos. Se te ha equivocado. Ráeme de tu libro. ¿Qué significa ráeme? La palabra raer significa borrar. Pero ráeme significa que uno mismo se estaba haciendo maldición. Por causa, en pocas palabras, quítame mi salvación. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que los salves a ellos. Esta era una intercesión realmente con mucha intención, ¿qué le digo? Con una intención dura, para mí humanamente difícil de entender, ¿no? Porque todos nos podemos raer por causa de la familia o de los hijos, porque es fácil, son tus hijos, es tu esposa, tu esposo, pero a ver, ráete por causa de alguien que no conoces. Simplemente le saludas, hola, Dios te bendiga. Me refiero, sacrifica todo por causa de alguien. Qué complicado para el ser humano. Había un hombre que le había dicho a un joven, un muchacho rico, dice que era un joven rico a Jesús. Le dijo, Jesús, yo cumplo los mandamientos, ayudo a la gente pobre,
porque soy rico, doy aquí, doy allá, le dice, pero ¿qué más tengo que hacer? Yo quiero seguirte, ¿qué más tengo que hacer? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo todo a los pobres. Así se quedó en silencio. Agachó la cabeza, se dio la media vuelta y se fue. Y se puso triste. ¿Por qué? Porque sabía que no podía hacer eso. Por eso, ¿somos capaces de dejar todo por alguien? Complicado. Para mí es una intercesión muy dura, muy difícil. Pero aquí, ¿qué le dice Dios? Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, no está en la voluntad del hombre quién se rae o quién no se rae. Aquí está la voluntad de Dios. Y los que se van a raer son los que pecan. O sea, los que van a ser quitados de la presencia de Dios son los que desobedecen a Dios. Y además, esto no podía hacer Moisés, porque eso le iba a tocar a su Hijo Jesucristo, porque Él iba a hacer el sacrificio de inmolarse por el pecado del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, mis hermanos, recordemos que hay muchas intercesiones que no necesariamente se van a cumplir, pero eso no quiere decir que no intercedamos. Pero es bueno que cuando intercedemos por alguien o por algunos y no se cumple, muchas veces Dios está poniendo una enseñanza ahí. Quizás estamos intercediendo mal, no estamos intercediendo conforme al carácter de Dios, conforme a su palabra, y tenemos que cambiar entonces el guión de la intercesión. Por ejemplo, Dios sana a esa persona, ¿no? Es bueno que el cristiano ore por sanidad, pero ¿qué tal si no es la voluntad de Dios sanarlo? Y estamos pidiendo años sanidad. ¿No será mejor decir: Dios, haz tu voluntad? Me acuerdo de un pastor cantante, salmista, que la iglesia en toda Latinoamérica se ha bendecido por sus canciones, que un momento a otro enfermó de cáncer, de apellido Melgar, este cantante, Julio Melgar. Y enfermó de cáncer. Grandes pastores, grandes ministros de alabanza, de esos de que vemos y escuchamos siempre, ¿no?, salieron a profetizar sanidad sobre su vida. El 99,9% profetizó sanidad sobre su vida. Te vas a sanar, Dios te va a reconstruir, Dios y esto, aquello. Hasta los más grandes tropezaron en esa intercesión. Y lo digo tropezaron porque al final, ¿qué sucedió con ese cantante? No se sanó. Dios se lo llevó. Y algunos argumentaron diciendo: es que la sanidad era arriba. Dios lo cumplió. Ay, a veces decimos cosas que no sabemos, ¿no? Por eso Dios, en su voluntad, nos puede hacer cambiar el guión de la oración, pero tenemos que aprender el carácter de Dios para interceder. Y una muestra de ello es Jeremías 15:1. Otro gran intercesor. Bueno, yo no tengo tiempo para hablar de más en el Antiguo Testamento, pero está más, por favor. Jeremías 15, versículo 1. Claro que Jeremías era llamado para interceder por el pueblo, pero miren lo que pasó. 15, versículo 1. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría de mí con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. O sea, en muchas ocasiones a Jeremías, de alguna manera, le pedía a Dios, le decía: sabes, tú vas a interceder, pero no te voy a responder, le dijo. No te voy a responder. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios para con el pueblo. Aquí les estaba diciendo: échalos de mi presencia y salgan. Algún momento, no sé si te ha pasado, pero cuando te suceda no te sientas mal.
Tienes mucha necesidad por orar por alguien. Eso es interceder. Puede ser por una persona o una familia, un varón o una mujer. Y intercedes tan fuerte, durante mucho tiempo y no sucede nada. No hay cambio, no hay respuesta. ¿Sabes? En ese momento viene un sentir. Ya no tienes ni ganas, ni fuerzas, ni voluntad de orar por esa persona. Ya no tienes, se acaba. Es como un vaso, se acabó el agua. No, Señor, perdóname, estoy fallando. No, no estás fallando. Es muy probable que Dios te haya quitado el sentir de decir ya basta. Tú ya has intercedido. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? No es que Dios no lo ama. Dios está diciendo, ahora déjamelo a mí. Esto es personal. ¡Pum! No te sientas mal. Esto ya es más duro, ¿no? Si Dios trata personalmente con alguien, eso ya va a ser más fuerte. Entonces, no sientas capaz que estás pecando o estás errando porque ya no tienes ganas de orar por alguien. Es muy probable. Claro, pero que si tú oraste, no sé, un lunes y dijiste, no, pastor, me he cansado de orar, ya no puedo orar. ¿Cuánto tiempo que estás orando? Hace 2 días atrás. Bueno, eso no aplica a vos, ¿no? Porque si es tus días, no, ahí no. Tiene que haber mucha perseverancia. Estoy hablando de personas que han orado capaz incluso años por esa persona, años por una petición en esencial, pero no de, claro, son días o semanas o meses, no, años. Pero bueno, yo no quiero poner fechas, no quiero poner tiempos, eso también Dios lo puede determinar, como puede ser en meses, no sé, pero clarito es aquí, ya no hay eso. Y eso no quiere decir que el que siente esto no le ame a esa persona, sino Dios está diciendo, ahora concéntrate en otra petición, en otra intercesión, ¿no? Que yo me encargo de aquello. Al final, Dios está en control de todo, ¿sí o no? Y Él lo va a hacer, entonces no tengamos duda de eso. En el Nuevo Testamento, la palabra intercesión viene de la palabra entucano, les decía, ¿no? Entucano, que significa también orar o interceder. Pero tenemos que entender que ya en el Antiguo Testamento hubo profetas, hubo personas que Dios escogía, pero en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, el versículo 34 nos dice, cuando arrancamos por este versículo, que Dios no escatimó, dice, de dar a su Hijo. Es por eso que Él está sentado a la diestra de Dios y Él ahora es el intercesor por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Él es el abogado de abogados. ¿Necesitas un abogado, mi hermana, mi hermano? Aquí tienes al más abogado excelente, que te defiende e intercede delante de su Padre a favor de vos, de tu casa y de tu familia. Yo me acuerdo mi padre, nuestro pastor fundador, él siempre decía, cuando alguna situación legal se quería levantar en casa, algo, él decía, yo he ido, le he dicho, sí, ¿usted tiene abogado? Sí, no tengo solo uno, tengo 3, les decía, ¿no? Tengo 3 abogados, así usted dígame qué hay que hacer. Esto yo voy a consultar a mis 3 abogados si esto se tiene que hacer o esto. Yo a veces escuchábamos eso y decía, yo dentro de mí, ¿qué abogado tiene? Porque yo sé que no tiene ni uno. ¿De qué abogado estará hablando? Decía yo. Y además él nos enseñaba mucho qué es eso de lo legal y aquello. No, él jamás se ha metido en líos judiciales, lo cual ha sido un testimonio, al menos para mí como hijo, lo cual hoy en día mantengo y digo, nunca me voy a meter en líos judiciales y no deseo. Pero yo decía, pero por algo que la Biblia también enseña, ¿no? No puede un cristiano ir a juicios legales de un cristiano a otro cristiano por si acaso, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando? Cuando acababa todo el tema, ya se iba esa persona, etcétera. Y él decía, ¿y cuáles son tus abogados? Pues decía, no. Pero ahí están mis 3 abogados. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decía. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nuestra defensa más grande, ¿no? ¿Qué más podemos querer? Si no es esa defensa legal, poderosa,
no solamente de este planeta Tierra, sino también es la defensa legal del universo entero, de todo. Así que ese intercesor tenemos nosotros. Pero la Biblia también nos enseña que debemos interceder por nuestros hermanos. Dice 1 Timoteo, el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acción de gracias por todos los hombres. O sea, tenemos que orar e interceder por nuestros hermanos. Dile al de tu lado: vas a interceder por mí, dile, ¿no? ¿Por qué pues? Le va a preguntar. Porque la Biblia te lo manda, dile, ¿no? No, hermana, no me has entendido, dile, no. ¿Por qué? ¿Cuál es tu causa? Es diferente, ¿no? Es bueno que intercedamos. Ahora dice que también intercedamos por todos los hombres. Exacto, por aquella casera que te ha subido la carne esta semana, igual tienes que interceder, ¿no? Por aquel que mañana todos nos vamos a subir a un transporte público, vas a pagar más de 2 pesos, aunque reniegues, igual vas a interceder por ese chofer. Algunos se están enterando recién, ¿no? O sea, no importa quién te suba lo que tenga que subirte, tú sigue intercediendo por esa persona. Pero no, yo no sé cuál es su petición. Si es una persona que no conoce a Dios, intercede por salvación, ¿verdad? Dios, salva a esta persona, salva a mi vecino, salva a mi amigo, salva a mi compañero de trabajo. Dios, salva a mi casera, ¿no? Entonces, versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aunque no te guste, tú tienes que orar también y interceder por tu presidente. Pastor, hasta ahí nomás hemos llegado bien, ¿no? Algunos. Por tu alcalde: pastor, por favor, me voy a salir, ¿no? Por tu gobernador: ya, chao, pastor. O sea, por todas tus autoridades, te guste o no. Es por eso que el cristiano no es antigobierno. El cristiano es: gracias a Dios por las autoridades que nos has dado, pero lo que hacen y esto es, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿No? Romanos 13 dice que Dios pone a todas las autoridades, y si tú te rebelas a esa autoridad que Dios ha puesto, te estás rebelando contra Dios mismo. Qué duro es eso, porque yo conozco muchos cristianos, incluso pastores, y bueno, no tengo pena de decirlo porque se está transmitiendo esto, porque yo les dije también a ellos: ¿y qué momento cumples esto? Les dije. Pastores que hablan en contra de sus autoridades. Pastor, usted debe ser masista, arcista, seguro, ¿no? Sí. Yo no soy masista, ni mesista, ni dividista, multiplicatista, ni arriba, ni abajo, ni celeste, rojo, ¿no? Yo soy blanco. O sea, ¿de dónde? Yo soy del reino de los cielos, y la Biblia a mí me dice eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo no me gusta, intercede pues por tu presidente, ¿no? Si no te ha gustado lo que está haciendo Dios, por favor, dale sabiduría, dale entendimiento, o redarguye su corazón, llévalo, Señor, a arrepentimiento, y tantas cosas, ¿no?, que podemos pedir por nuestras autoridades, incluso por el jefe que tienes, que capaz es muy tirano, ¿no? También tienes que pedir por esa persona. La Biblia también nos enseña en Santiago capítulo 5, que debemos de interceder por los enfermos. Versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. La iglesia tiene que interceder por los enfermos. El año pasado Dios nos ha hecho practicar esto, ¿verdad? Dios nos ha hecho, si alguien está enfermo, pues tráigalo y vamos a ungir con aceite a los enfermos. Pero la oración de fe, dice, no está diciendo que necesariamente el ungimiento del aceite. La oración de fe, dice, va a hacer que sane. Al acto de obediencia también, que hoy puede ser el aceite de unción, como algunos le llaman. Pero qué bueno es que oremos por los enfermos. ¿Usted va al hospital para orar por los enfermos? ¿Usted ora por alguien que está enfermo en su trabajo, en su negocio, o capaz en la casa, en la familia? Hágalo, porque Dios puede responder esa oración. Yo sé que hace rato dije que es muy probable que no se sane. Eso no quiere decir de que no oremos nunca más por los enfermos. No, hay que ser equilibrados. Sí, por supuesto que hay que orar por sanidad. Pero qué tal si lleva mucho tiempo orando por sanidad y no sucede algo. Ahí es donde Dios puede cambiar la oración de manera diferente, ¿no? ¿Quién es el opositor a que no intercedamos? Obviamente Satanás. Es el opositor número uno. ¿Para qué? Así como Job vaya y se oponga y le diga esto, aquello de tu hijo o de tu hija. Entonces él siempre te va a hacer olvidar por qué tienes que interceder. Siempre te va a poner agenda más grande para que no intercedas. Te va a arrebatar capaz el pensamiento de la petición, del nombre e incluso muchas cosas para que no intercedas por esa persona. Pero algo que tenemos que entender, el libro de Mateo nos habla, es que en la intercesión tiene que haber unidad. En la intercesión tiene que haber unidad. Mateo 18, versículo 19 y versículo 20. Qué importante es que haya unidad en la intercesión. Mateo 18, versículo 19 y 20 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cuántos dice? ¿Dos? Solamente si dos de vosotros se ponen de acuerdo. En la iglesia hay un ministerio de intercesión, que son los días miércoles a las 18 horas. Cada miércoles se viene a interceder a este lugar por alguna petición que alguien tenga en casa o en familia. Entonces, ¿qué sucede? Ese día usted puede venir, o incluso si tiene alguna oración, alguna petición, puede mandar, obviamente, o al final pedir ahí atrás un cuaderno o una hojita, dejar, etcétera, para orar por esa petición. Pero ¿qué es lo importante en la intercesión? Que no puede haber 2 o 3 personas o 5 o 10 personas diciendo vamos a orar y que cada persona tiene una petición. Amén, comencemos. Y esto no es una carrera, donde uno corre más rápido, otro más ahí, otro más acá. No es una competencia la intercesión. Todos debemos de ponernos de acuerdo en un tema para interceder. Tenemos que ponernos de acuerdo en una causa, en una petición. Si es de repente Dios la sanidad de una familia, todos nos ponemos de acuerdo, aunque ella o él tenga otra petición, pongámonos de acuerdo y después llegamos a esa petición, para que Dios dice, 2 o más se pusiesen de acuerdo, yo lo haría. En la oración de intercesión no hay desorden, tiene que haber orden, mis hermanos, mis hermanas. Tiene que haber orden. No podemos a causa del Espíritu Santo decir, el Espíritu Santo me llevó a orar eso. El Espíritu Santo no nos va a llevar a desórdenes, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a orden correcto. Y esto me refiero a intercesiones, específicamente oración de intercesiones, ¿no? Por ejemplo, hoy todos tenemos peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones? ¿No? ¿Amén o amén? ¿No?
Yo creo que todos tenemos peticiones. Yo tengo muchas peticiones, ¿no? Pero hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por alguien. No, la intercesión no es por si acaso. La intercesión no es orar por nosotros mismos. La intercesión es orar por otros. Por eso hoy vamos a orar por quien Dios te está poniendo, o por quien ya tienes la petición de alguien, y vamos a orar de esa manera. Y quizás no nos vamos a poner de acuerdo porque somos bastantes, y ¿a qué hora acabaremos? A las 3 de la tarde la oración, ¿no? No, puedes hacerlo hoy de manera comunidad, de manera diferente, pero cuando ya suceda de manera íntima, ponte de acuerdo con alguien en casa e intercede por esa causa. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio. ¿Verdad? Entonces, pero pastor, yo queriendo interceder por otros, cuando yo necesito que intercedan por mí, porque yo no puedo orar, no puedo menos interceder. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me ha sucedido muchas veces. No puedo orar, estoy cansado, y no me refiero físicamente. Capaz estoy golpeado espiritual, estoy herido, y de repente estoy enfermo espiritualmente, porque somos humanos, nos agotamos, flaqueamos, ¿no? Usted no sabe las luchas que tenemos en Cristo Jesús, y yo sé que también usted tiene sus luchas, pero las luchas realmente que todos tenemos, las tenemos que llevar al Espíritu Santo. Dice el libro de Romanos 8. Aquí hay algo maravilloso también. Por eso les decía, hay 3 abogados, hay 3 intercesores también. Sé que está Cristo, pero dice Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿quién nos va a ayudar en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Porque pues qué hemos de pedir y como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, dice, por los santos. O sea, ese momento que suceda, Espíritu Santo, dile, intercede por mí, porque yo no puedo, estoy enfermo, estoy agotado, ya no me sale ni una frase. ¿Y para qué? Ni para mí mismo me sale una frase. Es exacto, ese momento, nada más cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, intercede por mí. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a tomar tu vida y va a empezar a interceder a Cristo, al Padre, para que te llene de fuerzas, porque solo el Espíritu Santo y escudriña, dice, el corazón interno, cala y sabe lo que realmente necesitas. Capaz tú estás orando, pero dices, gloria a Dios, estoy bien, aleluya, santo, tu ilusión y todo esto, pero dices, pero no sientes nada. Oras, pero no sucede nada. Entonces algo está sucediendo. Espíritu Santo, intercede por mí, porque aquí está hueco y vacío. Es un metal que resuena, un címbalo que retiñe, no hay nada, está hueco. Pero estoy orando. Es que capaz, quizás estás orando a distanciado de la cena de Dios. Espíritu Santo, intercede por mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a traer de lo más profundo lo que tú necesitas. Capaz tú no pensabas que necesitabas eso. El Espíritu Santo te va a decir, eso necesitas. No vas a hablar, pero el Espíritu Santo dice, con gemidos indecibles vas a orar con palabras que no entiendes. Y esto es una posibilidad, que son las lenguas, para aquellos que tienen don de lenguas. Yo no tengo don de lenguas, no te preocupes. Aquí dice gemidos indecibles. También es literal, gemidos. Nada más tú vas a empezar a derramarte y quebrantarte en el Señor y hacer gemidos. Pero el Espíritu Santo te está moviendo, está hablando a favor tuyo, le está pidiendo, Cristo, Padre, aquí hay un hijo que te ama, aquí hay un hijo que quiere de vos, aquí hay un hijo que te busca, ayúdale.
Y ese instante su fuego, su presencia va a estar contigo. Amén. Póngase de pie. Vamos a interceder. Véngase mi hermano. Mi hermano del piano. Aleluya. Gracias Jesús. Hubo una ocasión donde Jesucristo intercedió por sus discípulos. Y estoy seguro que hoy hay muchos discípulos de Cristo, amén. Entonces Él también va a interceder por nosotros. Cierra tus ojos y agradece a Dios por su palabra hoy. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Maravilloso Dios, que tú llegas a tiempo y nos das más y más herramientas para poder tener intimidad contigo en esta ocasión a favor de otros, para tener intimidad, Señor, contigo a favor de mi casa, a favor de mi familia, a favor, Señor, de los míos, a favor de todo aquel que necesita, Señor. Quizás, Señor, no hemos practicado esto, no hemos, Señor, quizás lo hemos dejado, nos hemos olvidado aplicar, Señor, esto. Pero hoy, Espíritu Santo, redarguye el interior de cada uno de nuestros corazones, de tu iglesia, Señor, de tu pueblo. Y solo tú sabes, Señor, por dónde tiene que ir nuestra intercesión. Instala, Señor, este principio en los hogares. Instala, Señor, este principio en las casas, en el corazón, Señor, de los hijos, en el corazón de los padres, en el corazón del esposo, de la esposa, Señor. Instala esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Santo, santo. Sabemos que al acercarnos a ti, Señor, tenemos que tener, Señor, un corazón limpio. Un corazón, Señor, agradable a ti. Por eso hoy te pido, Dios, hace cuánto no he orado, Señor, por aquello que necesito, por aquellos que necesitan. Dile, Señor, perdóname porque me olvidé. No he tenido presente este principio en mi casa. Te pido perdón y misericordia, Señor. Mi boca se ha cerrado para orar por otros. Mi boca se ha cerrado para orar, Señor, por mi familia, por mi casa. Dile, Señor, no he sabido obedecer, Señor. E incluso, Señor, de repente he querido orar, Señor, y he orado durante mucho tiempo y capaz no se ha respondido esa oración, esa petición. Hoy te ruego que se cumpla tu voluntad, Señor. Dile, cumple tu voluntad santa y perfecta hoy, Dios. Amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo intercede por nosotros. Espíritu Santo, intercede hoy por tu iglesia amada. Solo tú conoces la condición que nos encontramos. Enfermos, heridos, dañados, Señor, vulnerados. Por eso hoy te pedimos, Señor, intercede. Me siento cansado, dile. Me siento estresado. Si es tu situación, sé sincero con Dios. Sincérate con tu Padre. Sincérate con tu amado. Dile, Dios, así me siento. Tú sabes que aquí adentro, Señor, te amo, pero estoy así. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti hoy. Cuando Jesucristo intercedió por sus discípulos, Él había dicho esto: oh Dios, les diste vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, decía Jesús, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, decía Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, dales gozo, que cumplan el gozo cumplido en sus corazones. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en ti, Jesús, y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en Cristo y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Oh Jesucristo, tú estás orando así por nosotros hoy. Tú estás intercediendo así por nosotros hoy, Señor. Solo tú conoces la causa de nuestra necesidad y de nuestra comunidad y de nuestra familia. Ahora, mi hermano, pide, intercede por tu casa, intercede por tu familia, intercede por esa enfermedad, intercede por esa petición, intercede por la situación legal, si es que la hay, por si hay un conflicto familiar, si hay enemigos, si hay alguna circunstancia emocional, si hay algo que dura, que está poniéndose duro en tu corazón, intercede y entrégale a Dios. Este es el momento. Intercede, intercede, dile: Dios, te necesito, dile: Dios, te necesitamos. Señor, ellos te necesitan, dile: mi casa te necesita, dile: Dios, mi hogar te necesita, mis hijos te necesitan, dile: mi esposa te necesita, mi esposo te necesita. Dile: yo te necesito, Espíritu Santo, intercede por nosotros. En el nombre de Jesús. Oh, escucha la oración de tu iglesia, Señor. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha a tu remanente, a tu rebaño pequeño, Señor. Escucha y oye. Dios está recogiendo tus peticiones, iglesia. Dios está recogiendo tus peticiones. Oh, díselo, díselo, cuéntaselo. No hay nada absolutamente por el cual el Padre no pelee por ti. Acudimos a Cristo, acudimos a Cristo, el intercesor. Acudimos al amado, al que pelea la batalla por nosotros. A Él acudimos.
al que está sentado a la diestra de Dios, al que está sentado y abogando por nosotros. A Él acudimos, a Él intercedemos. Oh Dios, pelea por nuestra casa, pelea por las causas de los justos, Señor. Pelea por las causas de los justos. Direcciona las peticiones de forma correcta, Señor. Si estábamos equivocados al orar, corrígenos, Señor, y llévanos por el lado correcto, Señor. Llévanos por el lado correcto, Dios. Oh Dios, más, no te canses, iglesia. Este es el momento. Él te llena de fuerzas, Él te llena de intercesión. La intercesión llega a nuestros corazones como un fuego, como la presencia de Dios, donde tu boca no se va a cerrar, tu boca va a clamar, tu boca va a pedir, tu boca va a interceder. Y cuando tú ores, los cielos se van a mover, la tierra va a temblar, porque estás pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la autoridad del Creador. Aleluya, aleluya. Levanta intercesores en nuestras casas, Señor. Levanta intercesores en nuestras familias. Levanta intercesores en tu casa, Irelube. Levanta intercesores, Señor, en tu iglesia amada del mundo. Levanta, Señor, intercesores, aquellos que no se cansan de orar, aquellos que no se agotan para pedir, aquellos que no escatiman dar y dar, Señor, sin esperar recibir nada a cambio. Aquellos guerreros que saben pelear la batalla, aquellos también que saben hacer silencio y oír tu voz, Señor. Aquellos que se ponen de acuerdo y respetan la petición de unos y otros. Levanta intercesores, Señor. Oh, enseña a interceder, Señor. Enséñanos a interceder, amado Jesús. Aleluya. Enséñanos a interceder. Espíritu Santo, pon siempre en la intercesión en cada uno de nosotros el orden correcto. No permitas ser guiados por la carne, por la emoción, Señor. No permitas que seamos guiados incluso por espíritus, Señor, que no vienen de tu presencia. Ponnos el discernimiento adecuado. Pon en tu iglesia el discernimiento, Señor, a la hora de interceder. Amado Dios, fluye, Espíritu Santo. Oh, estás sembrando más y más, Señor, en los corazones. Nuestra boca no se callará, Señor. Nuestra boca, Señor, nunca se cerrará. Somos tu iglesia. Somos de ti, Señor. Y así será. Así será. Nadie nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Jesús. Nada nos separará del Maestro. Porque lo que tú ores e intercedas, Dios lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Solo no te canses de interceder ahora. No te canses de interceder. Aleluya. Oramos por todos los enfermos de esta casa, Señor. Los enfermos físicos y del alma, Señor. Oramos por sanidad. Sana al enfermo, Señor. Levanta al caído. Aumenta la fe de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que tus mandamientos resuenen más y más en sus corazones.
que no se aparten, Señor, de la humildad, que no se aparten del camino de la restauración, Señor. Llévanos siempre al arrepentimiento. Haznos entender que somos frágiles y que somos débiles y que sin ti, Señor, nada podemos. Siempre llévanos, Señor, a estar en el suelo postrados delante de ti, como tu iglesia que somos, Señor. Llévanos siempre a depender de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Yo, como tu siervo, bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu remanente, a tu grey, pastor de pastores. Ellos están en tus manos. Ellos están contigo. Tú los pastoreas. Tú eres su médico. Tú eres su fortaleza, Señor. Eres tú su fortaleza, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Levanta tus manos en alto. Dile gracias, Señor. Dile. Sé que me vas a llevar a interceder más y más. Dile. Me vas a ayudar a interceder. Dile mucho más y más. En casa, mientras hagas tus actividades, mi hermana, el Espíritu Santo te va a hacer interceder en los horarios, en el momento que menos lo esperas. Y sabes, Dios va a cumplir lo que está poniendo en tu corazón. A muchos el Señor les va a poner causas de intercesión, muy nuevas causas, nuevas peticiones, nuevo sentir te va a poner en tu corazón, para que Dios cumpla ese propósito en este tiempo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Levanta tus manos, dile gracias, Padre. Dile gracias, Jesús, mi intercesor. Dile gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, hermoso Trino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Amén.